Interludio 1. Esperar y esperar. Se sentó en la habitación que una vez había sido de su amada senpai y dejó que los recuerdos la invadieran. Esta había sido la habitación donde tan a menudo despertarlo después de que se había quedado dormido. Esta era la habitación donde había venido a él por primera vez con su lujuria antinatural ardiendo en su habitación donde por primera vez en su vida había hecho el amor con alguien en lugar de ser violada. No estaba sola en la casa. Ryder todavía estaba aquí, permaneciendo fielmente a su lado a pesar de todo lo que le había hecho pasar. Habían formado otro conte y aceptara lo que había sucedido y ahora la antigua Servant of the Mount existía en sus vastas reservas de prana. Su nombre era Matou Sakura, y en este momento estaba reviviendo los recuerdos del tiempo que había pasado con el joven que amaba. El joven al que Togazuke ella había matado. Oh, ella sabía que otros decían que no era su culpa. Que había sido influenciada por una fuerza externa, por su abuelo adoptivo, por el monstruo que anidaba muchas cosas. Pero al final supo, estaba segura, que había sido su culpa. Si hubiera sido un poco más fuerte, si hubiera luchado un poco más duro, si simplemente ahogado en sus resentimientos y rencores, entonces tal vez su amado senpai todavía estaría vivo. Habían pasado meses desde aquellas fatídicas 2 semanas. Esas 2 semanas en las que tantas cosas que había anhelado se habían hecho realidad. Esas 2 que había visto tantas cosas que ella había temido también se hicieron realidad. Ahora aquí estaba ella, libre de su abuelo, libre de Shinji, reconciliada con su hermana, en compañía de alguien a quien había venido a ver como una querida Anne Servant y viviendo en la casa de Senpai. En muchos sentidos era lo que siempre había soñado. Solo que Senpai no estaba aquí. Sakura se negó a aceptar que estaba muerto, simplemente se negó. Senpai era fuerte, estaba decidido y la había amado. Ella lo amaba y por eso lo esperaría el tiempo que hiciera falta. Ella no vio a mucha gente en estos días. Ryder se encargó de las compras y cosas así y Taiga Sensei pasaba por allí con bastante frecuencia. Extrañaba a Rinne porque su hermana mayor tenía que pasar tiempo en Inglaterra en la Torre del Reloj. Después de que la asociación supiera todo el fiasco del Santo Grial, parecía que Rin sería linchada públicamente como chivo expiatorio y Sakura sería disección a investigación. Por supuesto, el problema con eso era que Rin podía usar una forma incompleta de la segunda magia, Sakura tenía una reserva personal de prancas y todos los magos del planeta juntos y estaba protegida por Ryder, un guardaespaldas que ningún humano podía igualar. El simple hecho era que si la asocia tomarlos por la fuerza, podrían lograrlo, pero las pérdidas en las que incurrirían al hacerlo serían apocalípticas. Al final, aunque Wizard Marshall Zelrech apareció y declaró que tomaría a algunos alumnos y que Rin sería uno de ellos. En ese momento, todos se habían olvidado loca lucha para tratar de asegurar la oportunidad de estudiar una de las magias verdaderas. Al final, se retiraron todos los cargos después de que quedó claro estaba bastante satisfecho con su nuevo estudiante. Después de todo, nadie con sentido común quería provocar a un mago. Levantándose caminó por los pasillos de la casa y se dirigió a la cocina. Ahí fue donde Senpai le había enseñado a cocinar. Antes de eso, había leído sobre eso y había asistido a clases de cocina, pero siempre había tenido miedo de que alguien comiera cualquier cosa que ella había hecho. Siempre había tenido miedo de que sería malo como todo lo demás en su vida. Pero él había tomado la bola de arroz que ella había hecho. Él lo tomó, lo comió y le agradeció por la comida. Fue después de eso que empezó a sentirse menos que él comiera más de sus comidas. Tantos recuerdos, tantos arrepentimientos. Extrañaba a Senpai. Ella sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sintió un repentino. Ondulación corre a través de la casa. No podía pensar en otra forma de describirlo. Sus sentidos mágicos podrían no estar tan entrenados, pero aún así podía sentir las ondas de energía que eman cercano. Esas olas eran fuertes, de eso estaba absolutamente segura, lo suficientemente fuertes como para volverla cautelosa pero también lo suficientemente enojarla. ¿Cómo se atreve alguien a hacer esto aquí? ¿Cómo se atreve alguien a poner en peligro la casa de Senpai de esta manera? En lo más profundo de ella sintió que los últimos rastros de su oscuridad comenzaban a retorcerse en respuesta a su ira. Puede que ya no esté conectada con su afinidad elemental, seguía siendo números imaginarios, o simplemente sombra, y tenía reservas inimaginables y algunas instrucciones básicas.
Si bien pudo igualar las hazañas que había realizado mientras estaba en su estado de locura, todavía era bastante formidable por sí misma, y con Ryder para respaldarla, al menos un ancestro del apóstol muerto que ella tenía que hacer. Miedo. Reprimiendo su ira, Sakura se dirigió hacia la fuente de las ondas. Podía sentir a Ryder acercándose desde la otra dirección, pero sabía que llegaría a la fuente de antes que su servante en virtud de estar más cerca. Era muy consciente de que estaba siendo tonta, que el curso de acción sensato sería esperar a que llegara guardaespaldas antes de investigar la causa de esto. Pero se negó a dejar que nada pusiera en peligro esta casa, la casa de Senpai. Se negaba a permitir que ese mueble, no cuando tenía tantos recuerdos atados a ellos. Entró en el comedor con su rostro mostrando tanta valentía resuelta como pudo fingir. La verdad que estaba asustada, muy asustada. No era una luchada hermana, lo admitió libremente, no era valiente como Senpai, pero si era para proteger la casa de Senpai y sus preciados recuerdos aquí, al menos podría. Sakura encontró la fuente de la perturbación en el comedor principal, justo encima de la mesa como resultó. No era algo que pudiera comprender adecuadamente en sentidos humanos normales. Era esférico, pero al mismo tiempo era la boca plana de un túnel. Daba vueltas pero al mismo tiempo estaba perfectamente recto. Era posible. Incluso mientras lo miraba, podía sentir que su mente comenzaba a crujir bajo la presión de tratar de comprender lo incomprensible. Apartando los ojos de la vista extrañamente convincente, miró alrededor de la habitación para ver si el extraño fenómeno estaba causando algún daño. Todo viento que levantaba la cosa había esparcido algunos papeles y volcado un jarrón de flores, pero eso era todo. Sus pensamientos sobre el estado de la habitación fueron interrumpidos cuando otra onda de poder, esta mucho más fuerte que las anteriores, se extendió de especial. No fue dañino ni destructivo, fue más como una repentina y fuerte ráfaga de viento. Su fuerza fue suficiente para empujar los muebles y hacer que Sa equilibrio al tropezar hacia atrás. Por un momento, su corazón se congeló cuando sintió que comenzaba a caer. Luego, un par de brazos delgados la agarraron. Cabello de un tono púrpura ligeramente más claro que el suyo cruzó su visión. ¿Estás bien, Sakura? No pudo evitar sentir una pequeña sonrisa en el borde de sus labios cuando su servant la ayudó a ponerse de pie. Ryder era una bendición a la que ni siquiera valorar. Su dedicación y lealtad fueron suficientes para que a veces Sakura pensara que si no fuera por la desaparición de Senpai, toda la prueba con el Santo G habría valido la pena. Estoy bien, Ryder. Le aseguró a su guardaespaldas mientras recuperaba el equilibrio. Iba a decir más, pero un golpe suave llamó su atención. Volviéndose hacia donde estaba la extraña distorsión, vio que se estaba encogiendo, colapsando sobremanera que distorsionaba el espacio hasta el punto en que simplemente mirarla la dejaba mareada. Fue cuando miró hacia abajo que vio el libro. Era bastante grande, con una tapa dura de cuero rojo y era bastante grueso, por lo menos 400 páginas, supuso. Sin embargo, lo que realmente llamó hecho de que el libro parecía estar humeando. Gruesos rastros de niebla o humo salían de él mientras estaba sobre la mesa. Levantó la vista del misterioso tomo y llegó justo a tiempo para ver cómo la distorsión se encogía hasta convertirse en un pequeño pinchazo. Luego, con un poder, desapareció. Sakura sintió que la ola de poder se rompía sobre ella, pero era solo la mitad de la que había logrado derribarla, y con Ryder todavía logró balancearla sobre sus talones. ¿Qué fue eso? La tranquila pregunta de Ryder atrajo la atención del Matou adoptivo hacia ella. Su antiguo sirviente y actual guardaespaldas estaba vestido con ropa de civil y especiales que restringían sus ojos místicos. Lo que realmente llamó la atención fue la forma en que las botas que tenía puestas se estaban desmoronando. Habían sido capaces de hacer frente a las fuerzas que se les habían impuesto cuando Ryder había acelerado para llegar aquí lo más rápido que pudiera. Difícil considerando que eran simplemente creaciones mortales. Al volver a mirar el libro, Sakura se acercó con los sentidos mágicos básicos que había podido aprender a través del autoaprendizaje y sondeó el tomo. No paré magia en eso, solo energías residuales sobrantes de lo que sea que había sido esa distorsión. Había algo en ese poder, algo en su sabor metafísico. Lo reconoció, aunque podría no ser exactamente el mismo, este era el mismo poder que Rin había usado cueva donde se había manifestado el grial corrupto. Esta fue la segunda magia verdadera, el caleidoscopio. ¿Era esto algún experimento de su hermana? ¿Algún ejercicio que haya salido un poco mal?
Sakura sabía por las cartas que Rin le enviaba, así como conversar por teléfono, que el mago Marshall no creía en mimar a sus aprendices. De hecho, la heredera Tosaka le había confiado en numerosas ocasiones a su hermana. Pensaba que su maestro le estaba dando deliberadamente la educación más peligrosa posible simplemente para que él pudiera entretenerse con sus esfuerzos al no sentir nada allí que pudiera ser una amenaza para ella. El usuario de la sombra se estiró y giró el libro hasta que pudo ver la portada. Lo que vio allí le llamó la atención. A diferencia de la parte posterior prístina, el frente estaba cubierto de rasguños donde parecía que alguien había usado un mensaje corto en la cubierta. El ceño de Sakura se frunció ante la extrañeza de eso. Luego leyó el mensaje y se le congeló el aliento en la garganta. Sakura Shirou Masilla vivos. Mundo diferente. Puerta encontrada, demasiado pequeña, enviando mensaje. Leer el libro. Te amo. Las letras que componían el mensaje eran toscas y en algunos lugares casi ilegibles. Claramente se había hecho con prisa y sin tiempo para la delicadeza de la P, pero lo que dijo. Vacilante, casi temerosa, Sakura giró la tapa y abrió el libro en la primera página. ¿Podría ser esto real? ¿Podrían sus esperanzas, sus deseos desesperados, respondidos? ¿Podría Senpai realmente estar vivo? ¿O era una especie de broma cruel, una burla de un individuo desconocido pero malicioso? No, ella tenía que aferrarse a la posibilidad de que esto fuera real. Sé muerto, él solo. Querida Sakura, no sé si alguna vez leerás esto, pero lo escribo con la esperanza de que algún día nos sentemos juntos y disfrutes aprendiendo lo que me pasó mientras estoy vivo. Contra toda razón y expectativa, tanto yo como ella estamos vivos. Me enfrenté a una elección cuando me acerqué al Gran Grial. Podía destruirlo usando un Tracer Excalibur, pero hacerlo habría sido mi fin. No habría quedado lógico destruirlo para que Angra Mainyu nunca pudiera salir. Pero yo no quería. No quería desaparecer, no quería morir. Quería protegerte de todo. Quería vivir contigo. Es solo porque dudé entonces que todavía estoy vivo. Si lo hubiera hecho, habría muerto, pero dudé. Tanto Ilya como yo todavía no estamos muy seguros de lo que sucedió, pero por lo que podemos decir, fue una combinación de las enormes cantidades de caverna, los restos del caleidoscopio que usó Rin y el propósito original del Grial. Para resumir, Angra Mainyu, Ilya y yo fuimos enviados a otro mundo. Lo maté allí. No había mucho más que pudiera hacer. El brazo de Archer me estaba alcanzando y de todos modos iba a morir pronto, así que usé mis últimas matarlo para que no pudiera lastimarte nunca más. Eso debería haber sido todo para mí, no debería haber quedado nada de mí. Pero sobreviví y me curé. En este mundo en el que Ilya y yo nos hemos encontrado, las cosas son diferentes. Por lo que puedo ver, los espíritus de Gaia y Alaya nunca se desarrollaron. Esto puede deberse a que, por lo que puedo decir, la era de los dioses nunca terminó en este mundo. De alguna manera, el viaje entre mundos alteró a Anga. Cuando lo maté desencadenó algo. No conozco los detalles, pero hace milenios una poderosa diosa bruja lanzó una gran maldición. Uno que hizo que cuando uno mata a un dios gana una parte, se convierte en lo que se llama un campione. Convertirse en uno tiene muchos beneficios, pero el más relevante para mí en ese momento era que convertir tus heridas. Estoy completamente curado ahora. El brazo de Archer se ha convertido en parte de mí y ya no es una amenaza para mi vida. Soy más saludable que nunca, lo que jamás imaginé. Tengo una mansión por casa, una hermana que nunca supe que tenía y el grupo de almas más competente que se pueda imaginar. Sería genial excepto por una cosa. Te echo de menos. Extraño a Rin, extraño a Taigan Echan, extraño la escuela, incluso extraño a Rider a pesar de que no tuvimos muchas oportunidades de conocernos. Pero te extraño más. Es por eso que comencé a escribir este diario. Es mi forma de conectarme contigo aunque no te pueda ver. Estoy tratando de encontrar un camino de regreso, entonces esto tendrá que funcionar. Ahora, ¿qué he estado haciendo desde que llegué? Bueno, todo comenzó cuando terminé en Nápoles, Italia, de todos los lugares. Y... Sakura continuó leyendo mientras las palabras en la página describían cómo había estado viviendo Shirou. Sin siquiera saberlo, se sentó a la mesa y continuó tranquilamente mientras pasaba página tras página. Algunas de las páginas describían grandes batallas y los siguientes eventos, otras hablaban de obstáculos y tragedias, aún más estaban llenas de descripciones de ir a la escuela e investigar la magia de este extraño mundo en el que Senpai se había encontrado.
No se dio cuenta mientras el hambre crecía en su vientre. No se dio cuenta cuando el sol se puso y Ryder encendió las luces. No se dio cuenta de que su antiguo vaso de agua para beber y ella lo tomó distraídamente. No notó los alfileres y las agujas en sus piernas y cómo dieron paso a un simple entumecimiento. Proba se habría dado cuenta si la habitación hubiera sido incendiada. Toda su atención se centró en el libro que tenía en las manos y en lo que representaba. Senpai estaba vivo. El pensamiento se repitió una y otra vez en su mente incluso mientras leía cuidadosamente cada página y luego las volteaba con lenta deliberación. Fue bien entrada la oscuridad antes de que ella dejara el libro, habiendo terminado de leer el diario por tercera vez. Tan pronto como lo hizo, se dio cuenta de qué señales de su cuerpo había estado ignorando. Tenía hambre, estaba cansada, necesitaba ir al baño y, para colmo, no podía sentir las piernas. Moviéndose con pie tambaleándose mientras hacía señas a Ryder mientras se acercaba para ver si su ama la necesitaba. Su cuerpo parecía moverse en automático mientras atendía sus necesidades yendo primero al baño y luego a la cocina. Sin ningún pensamiento de su parte, los movimientos de lavarse las manos y luego preparar algo simple para comer. Solo un pensamiento pasó por su cabeza. Senpai estaba vivo. Volvió a sentarse a la mesa y comió lentamente la sencilla comida. No registró el sabor de la comida, ni siquiera se dio cuenta cuando puso más sal de la que no preferido. Francamente, si hubiera estado comiendo jalapeños crudos al rojo vivo, no lo habría notado. La totalidad de su atención se centró en un pensamiento: Senpai estaba vivo. Terminó su comida y mecánicamente realizó los actos de lavar los platos y limpiar la cocina. Poco a poco, mientras lo hacía, su mente y su corazón lograron salir órbita en la que habían estado atrapados. Antes había sido como si estuviera aturdida por el impacto de lo que había aprendido. No hubo alegría ni conmoción sido capaz de procesar correctamente ninguna emoción. En cambio, había estado el simple hecho de la supervivencia de su amada Senpai y la comprensión de Q otra vez en su cabeza. Senpai estaba vivo. Se sentó en el porche que daba al jardín y miró el cielo nocturno. Aquí estaba lo suficientemente lejos de la ciudad principal como para que la contaminación lumber las estrellas cuando salían y la luna brillaba 3/4 de su plenitud. Era una noche cálida, lo suficientemente cálida como para que no sintiera la necesidad más cálido. Estaba empezando a golpearla ahora, el significado completo de lo que había aprendido. Podía sentir las lágrimas acumulándose en las esquinas de sus ojos. Punzantes, pero ella les dio la bienvenida. Había llorado mucho cuando se dio cuenta de que Senpai no estaba en su casa cuando se despertó. Esas habían sido arrepentimiento, lágrimas cargadas de odio hacia sí misma y miedo a un mundo sin el que amaba. Estas lágrimas eran diferentes. Le escocían los ojos y le hacían cosquillas mientras le corrían por las mejillas, pero no eran tan amargos como los que había llorado, lágrimas cargadas de alegría y alivio. Estas lágrimas fueron la liberación de esa horrible presión que había estado creciendo en ella durante los últimos meses, negaba incluso a reconocer mientras se aferraba desesperadamente a la creencia de que Shirou regresaría. Ahora ese nudo de tensión se estaba deshaciendo y de ella estaba encontrando una liberación gloriosa y gozosa. Senpai estaba vivo. Senpai estaba vivo. Senpai estaba vivo. Incluso mientras las lágrimas caían de su rostro, sintió que algo burbujeaba dentro de ella. Ella no luchó contra eso, lo acogió, lo soltó. Con lágrimas corriendo por su rostro, Sakura echó la cabeza hacia atrás y se rió por primera vez en más de 10 años. Había pasado tanto tiempo, desde que su familia la había expulsado y se la habían dado a Zouken para que sirviera como su recurso. En los años transcurridos recuperó la capacidad de sonreír e incluso reírse cuando estaba con Senpai y cuando se enfrentaba a las payasadas de Taiga. Esos breves momentos de buen infinitamente preciosos para ella y los había apreciado. Pero la risa, eso se había perdido para ella en ese sótano cuando la tortura y la profanación le habían robado infancia. Pero ahora se rió, una risa oxidada sin uso, pero que estaba llena de alivio y alegría. Senpai estaba vivo. Él no estaba perdido para ella. No estaba simplemente ejerciendo un engaño y esperando uno que solo encontraría en el más allá. Él estaba ahí afuera y estaba con ella. A su lado vio a Ryder moviéndose, el libro abierto en su regazo. Así que ella también lo había leído, eso estaba bien. Significaba que ella lo entendería. Sabría maravillosa como nunca antes había experimentado estaba atravesando a Sakura. Senpai está vivo.
No lo gritó triunfalmente ni lo chilló de alegría, aunque quería hacerlo, sino que simplemente lo dijo de la manera más tranquila y serena que pudo. Sí. Solo una sola palabra, pero fue suficiente para provocar otro vendaval de risa oxidada de Sakura. Se sintió también escucharlo confirmado, escuchar a alguien solo una fantasía que su mente había inventado por desesperación. Era real, era verdad. Haciendo todo lo posible por calmarse, la usuaria de la sombra se dejó caer hacia atrás hasta que estuvo acostada en el porche y mirando hacia el techo de Ma vivo. Ese pensamiento le trajo tanta alegría que ni siquiera podía pensar en cómo expresarlo con palabras. Senpai estaba vivo, pero no estaba aquí. Estaba en otro mundo, un mundo donde los dioses todavía caminaban sobre la tierra y donde las leyes de la magia eran diferentes a las de aquí. Había en contra enviarle el diario como un mensaje, pero aparte del mensaje rayado en la portada, no había ninguna pista en el libro sobre cómo lo había logrado. Había tachado puerta encontrada, demasiado pequeña como parte del mensaje. Eso insinuaba que había encontrado algún tipo de portal o pasadizo entre los había sido lo suficientemente grande como para atravesarlo. La forma en que el mensaje había sido tallado en la portada también hablaba de prisa, de que noté suficiente para encontrar un bolígrafo con el que escribir. ¿Qué significaba eso? ¿Significaba que esos portales eran difíciles de encontrar? ¿Significaba que tal vez no encontraría otro? La euforía que la había invadido antes comenzó a desvanecerse a medida que se le ocurrían pensamientos preocupantes. ¿Y si no podía volver? ¿Qué pasaría si este portal que había usado fuera el único que encontraría? ¿Significaría eso que nunca lo volvería a ver? ¿Estaría Conden estaba vivo pero fuera de su alcance para siempre? Una tras otra, las preguntas se acumularon en su mente y su euforía anterior disminuyó y fue reemplazada miedo crecientes. No. No, no podía dejar que la desesperación se apoderara de ella de nuevo. Senpai estaba vivo, eso solo era motivo suficiente para estar jubiloso. Si tenía Pro aquí, ella lo ayudaría. Hizo una pausa, sorprendida por el pensamiento que se le había ocurrido. ¿Ella lo ayudaría? Durante los últimos meses, ni siquiera había salido de esta casa Po misma y el miedo a los demás la habían llevado a simplemente esperar aquí pacientemente a su amado Senpai. Pero ahora. Ahora no había miedo. ¿Por qué debería haber? No podía permitirse el lujo de tener miedo, no cuando Senpai necesitaba ayuda. Sabía que tenía mucho por lo que responder, pero lo haría después de haberse reunido con Shirou. Allí, a la luz de la luna con las lágrimas secándose en su rostro, tomó la decisión de no esperar, no confiar en él, no cargarlo con todas sus esperanzas. Ella tan como él buscaba reunirse con ella lo buscaría a cambio. La decisión estaba tomada, y ella ya sabía cómo hacerlo. Rin miró el reloj que estaba en una pared y notó que solo faltaban unos minutos para que llegara Sakura. A su alrededor, otras personas charlaban mientras hablaban con amigos y familiares, con esos nuevos teléfonos celulares o simplemente con completos extra esperando, pero no obstante, después de la relativa tranquilidad de los pasillos y las habitaciones de la torre del reloj, el ajetreo y el bullicio del aeropuerto de así como un cambio discordante. No estaba muy segura de por qué su hermana había elegido repentinamente dejar Japón y venir a Gran Bretaña. Francamente, la heredera de Tosaka estaba la chica de cabello púrpura se hubiera aventurado a salir de la casa que una vez había sido de Shirou, desde la guerra del Santo Grial se había contentado con regreso de su amor. Eso la llevó a pensar en el chico que se había perdido al final del quinto Eavensfell. Se entristeció cuando se enteró de que Shirou no había logrado salir de que se derrumbara. Él había salvado a su hermana de Angra Mainyu y claramente había logrado destruir el Grial corrupto, y por eso bendijo su memoria. Pero ese haberlo hecho. No roto sino más bien agrietado algo fundamental dentro de Sakura. Parecía incapaz de aceptar que él estaba muerto, que se había ido. Después de ese terrible día, permaneció en la residencia de Emilia y se aferró firmemente a la creencia de que si simplemente esperaba lo suficiente, Shirou Algurrin sabía que esa mentalidad no era del todo saludable, pero con toda honestidad, no estaba muy segura de cómo ayudar a su hermana. Sakura había pasado por torturas y profanaciones que deberían haber dejado su mente destrozada en la ruina, pero a pesar de eso, su cordura se mantuvo intacta y lo que su familia adoptiva había tenido. Hacerla pasar. Al final, habían sido las propias emociones de Sakura hacia Shirou las que habían llevado a que se liberara resentimiento que había mantenido reprimido durante años, y el resultado había sido su descenso a la locura.
Contra todo pronóstico, la heredera adoptada de Matou había logrado recuperar la cordura, pero esa curación parecía áspero para Rin, como si a pesar de curado, todavía quedaban algunos puntos irregulares sin tratar. Sin embargo, al mismo tiempo esa curación fue fuerte, muy fuerte. En consecuencia, la herede encontró incapaz de decidir si tratar de ayudar a su hermana era algo bueno o malo. Con un movimiento de cabeza, se sacudió de sus cavilaciones y volvió al presente. El simple hecho de que Sakura había dejado su exilio autoimpuesto y venía a significar algo, solo tenía que esperar un poco más para saber qué era eso. Girando los hombros para tratar de aliviar el dolor en sus músculos, Rin se permitió disfrutar de una breve pero placentera fantasía en la que asfixiaba a su tracto intestinal. Por supuesto, era muy consciente de la absoluta ridiculez de su ensoñación. Dejando de lado el hecho de que el objeto de su ira era un mago que incluso en su mejor momento no era mucho más que una pulga contra él también era un vampiro. No estaba segura de que él fuera capaz de ser Asfix y dejara seguir adelante. Ella lo sabía intelectualmente, pero emocionalmente, la idea de que su rostro se pusiera morado y sus ojos salieran de sus órbitas mientras luchaba por respirar sus nervios ligeramente desgastados. No es que fuera un mal maestro, por supuesto. Era muy consciente de que en los pocos meses que había sido su alumna su destreza había avanzado a pasos. Problema era que él tenía una actitud un tanto extrema de hundirse o nadar hacia sus lecciones, y si te hundías, lo mejor que podías esperar era lisiar o mutilar o humillación. No olvides la humillación, especialmente si divierte al viejo vampiro. Precisamente el otro día había demostrado cómo devolver por la fuerza a criatas su dimensión de origen, si estuvieran ligeramente atadas a esta. Luego, para proporcionar una aplicación práctica de la lección, la encerró a ella y a sus dos coestudios en el salón de clases y convocó a una serie de extrañas criaturas reptilianas. Al principio, Rin había pensado que las criaturas de aspecto temible buscaban la carne de sus huesos. 2 minutos después se encontró deseando que ese ser comido vivo podría haber sido un destino preferible en comparación con lo que vino después. No tenía idea de cuántos mundos había tenido que buscar Felrex para encontrar una especie de reptil que se alimentaba de telas en lugar de carne, pero es sido un gran número. No hace falta decir que su encuentro con las criaturas devoradoras de ropa había sido una de las experiencias más humillantes de su vida. Cuando surgieron, habían sido absurdamente resistentes tanto a la magia como al daño físico, lo que significa que la única forma de deshacerse de ellas había sido enviarlas de dimensión. Para cuando finalmente logró desterrar a los que la habían estado molestando, había perdido su chaqueta, la mitad de su blusa, una buena parte de calcetines. Y como no tenía una muda de ropa con ella, tuvo que regresar a sus habitaciones en esas condiciones. Arrugh. Solo el recuerdo de eso fue suficiente para hacer que su sangre hierva de rabia. Su único consuelo había sido que a Lubiagelita Edelfeld le había ido tan mal como a ella. De hecho, debido a que usaba ropa más voluminosa que Rin, la maga fue convertido en el objetivo favorito de los pequeños monstruos voraces. Verla perder más del 60% de su ropa antes de deshacerse de todos los que todo el incidente valiera la pena. Desafortunadamente, su disfrute a ese giro de los acontecimientos se había estropeado cuando la rubia usuaria de magia dedos de manera efectiva hizo que apareciera su mayordomo con un nuevo conjunto de ropa. Ah, los ricos realmente vivían vidas más fáciles. Maldición, lo había hecho de nuevo. Dejar que su mente divague cuando estaba aburrida era un mal hábito en el que estaba cayendo últimamente. Supuso que todo el estrés de sus lecciones, a veces era relajante permitir que la mente de uno divagara como lo haría en lugar de dejarla correr. Mirando hacia arriba, vio que las primeras personas comenzaban a salir de la puerta de embarque en la que ella estaba esperando. Eso significaba que ahí estaban. Dos bellezas de cabello púrpura que no pudieron evitar llamar la atención caminando una al lado de la otra. Rider no tenía que haber venido había astralizado y seguido a Sakura en forma de espíritu, la opción económicamente más viable en la mente de Rin, pero el antiguo maestro de la Servant había insist con ella en forma material. Bueno, eso no era algo en lo que pensar ahora. En cambio, Rin les hizo señas a ambos para que se acercaran a ella. Las hermanas se encontraron e inmediatamente se abrazaron. Habían estado separados por solo 1 mes y medio, pero desde su reconciliación habían estado compensar todos los años perdidos entre ellos. Es bueno verte, Sakura. Es bueno verte, Nee-san. Fue un saludo simple, pero cargado de emoción. Dando un paso atrás para su hermana, Rin se tomó el tiempo para mirarla mejor.
¿Era su imaginación o Sakura había crecido un poco más desde la última vez? No, no fue eso. Era algo un poco más sutil, algo justo en la punta de su lengua que no podía precisar. Ella no estaba encorvada. Era algo tan simple que le tomó un momento a Rin darse cuenta. En todo el tiempo que la había conocido, la más joven de las hermanas siempre había tenido ligeramente encorvada, como si estuviera perpetuamente encorvada contra el mundo. No era nada grande. De hecho, si uno no fuera a buscarlo, podría pasarlo por supuesto, dado lo que Sakura había tenido que soportar en la casa Matou para que ella desarrollara ese hábito era de esperar. Pero ahora la adolescente de cabello púrpura no estaba encorvada en lo más mínimo, sino que estaba erguida como una flecha. Y había una mirada en sus ojos había visto allí antes. Determinación. Eso fue extraño. La heredera Tosaka había visto muchas emociones en el rostro de su hermana, pero el impulso definitivamente era nuevo. Sakura podría es que soportó en lugar de una que cocina, en ese sentido, las hermanas estaban prácticamente en extremos opuestos de los polos. Incluso su captura del Koraz debió a que soportó su vida en silencio en lugar de perseguirlo. Sencillamente, el Matou adoptado generalmente no se esforzaba. Ella era el objeto inamovible en lugar de la fuerza irresistible. Esa era simplemente su natural, pero ahora. Ahora Rin podía verlo en ella. Quería algo, y estaba más que dispuesta a sangrar para conseguirlo. ¿Por qué has venido aquí, Sakura? La pregunta se hizo en voz baja, pero incluso con los sonidos de la multitud, la pregunta se escuchó claramente. Quiero que Wizard Marshall Felrecht me tome como alumno. La tranquila respuesta tuvo en Tosaka Rin el mismo efecto que cuando un mono rosa le pegó en la cabeza con un salmón vivo. Su cerebro se congeló por un trataba de lidiar con el absoluto absurdo de lo que sus sentidos le aseguraban que había escuchado. Esto no tenía sentido. A Sakura no le gustaba realizar hechicería casi hasta el punto del odio. No tenía problemas con los usuarios del arte como Shirou, disgustaban sus efectos como Ridero o un Deathfieldis alrededor de la casa Emilia. Pero cuando se trataba de usar hechicería ella misma. Bueno, era más fácil persuadirla para que usara las habilidades que había aprendido. Bueno, tal vez eso fue ponerlo demasiado duro. Sakura usaría magia cuando lo necesitara. Esa había sido la razón por la que Rin había podido dejarla como su eso y el hecho de que ella tenía lo que podría decirse que era el familiar más poderoso del planeta en la forma de Rider. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que nunca había mostrado ningún tipo de interés en promover su hechicería fuera de algunas áreas muy especializadas, y el caleidoscopio ciertamente no era una de esas. Sakura, ¿sabes lo que estás pidiendo? El maestro Zelrecht no solo acepta estudiantes porque se lo pidan. ¿Tienes idea de cuántos herederos de las casas suplicado que les enseñe a pesar de su reputación? Simplemente los rechaza. ¿Y por qué quieres aprender de él de todos modos? No has leído ninguna de M. ¿Sabes lo que me hizo la semana pasada? Puso los recuerdos de un análogo de yo en mi cabeza, una que era lesbiana. Pasé más de 2 horas deseando a descubrir cómo deshacerme de él. Rin hizo una pausa allí, no había querido decir eso último, solo había salido por sí solo en una marea de frustración. Necesito aprender a ir a otros mundos. Sakura explicó en un tono tranquilo. Tal vez incluso un poco demasiado tranquilo ahora que Rin lo pensaba. En circunstancias normales, las palabras de la chica de cabello negro normalmente al menos habrían hecho que su hermana se sonrojara un poco. Y normalmente enfrentaba a Rin en una diatriba, habría sido más vacilante en sus palabras. En cambio, estaba tan tranquila e inamovible como una montaña. La heredera Tosaka de repente sintió que su corazón se aceleraba cuando se le ocurrió un pensamiento. ¿Por qué? Senpai está vivo y voy a encontrarlo. Maldición, era como ella había temido. Zelrecht les había dado a ella y a sus 2 compañeros estudiantes una conferencia sobre algunos de los peligros psicolog magia dimensional. Parecía que Sakura se había dado cuenta de que Rin esperaba que la eludiera durante algún tiempo. Sakura, incluso si encuentras a otro Shirou en otra dimensión, solo sería otra persona con la misma cara. No sería él. Sabía que era uno de los peligros, la idea de que alguien perdido para ti podría estar en otro mundo. Podría ser tan fácil engañarse a uno mismo pensando que eran ellos. Y parecía que Sakura había caído en esa trampa. Lo sé, Nee-san, quiero decir que Senpai no murió. Está vivo. Metiendo la mano en su bolso, la hermana menor sacó un libro encuadernado en cuero y me envió esto a través de algún tipo de portal.
Mientras Rin leía el breve mensaje grabado en la portada, los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Era esto realmente una señal de que Shirou estaba regresado a las ruinas derrumbadas de esa cueva para al menos encontrar su cuerpo para que Sakura pudiera tener algún tipo de cierre, pero incluso con Nai pudieron encontrar ni su cuerpo ni el de Ilia? ¿Podría ser realmente cierto? ¿O su hermana menor estaba sucumbiendo a la ilusión? ¿No podría ella misma grabar este mensaje en el libro y luego convencerse de que había sido muerto? ¿No podría ser él y todo lo que contenía una triste y falsa esperanza que Sakura había creado para aliviar su dolor? Estaba con Sakura cuando llegó el libro, como si sintiera sus dudas, dijo Rider, definitivamente fue algún tipo de deformación especial lo que nos lo envió. Mi magia que estás estudiando es limitado, pero parecía como uno de los fenómenos que has descrito en tus cartas. Eso disipó algunos de sus temores. Una cosa en la que Rin podía depositar su fe total era en la lealtad de Rider hacia su antiguo amo y socio actual. Incluso si tipo de fantasía autoinfligida, el sirviente de la montaña haría lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de Sakura. Y en cuestiones como su estado Tosaka estaba segura de que Rider no dejaría que se enconaran. Abriendo lentamente el libro leyó la primera página. ¿Podría ser real? ¿Podría el idiota heroico pelirrojo realmente estar vivo? Tendría que leer esto más completo más tarde, ahora mismo, aunque tenía que intentar entender a los problemas con los que se encontraría. No creo que te acepte. Cuando nos contrató a mí y a mis compañeros, dijo que solo aceptaría a 3. No creo que esté dispuesto a cambiar de opinión al res, entonces le preguntaré de nuevo. Y si se niega, le preguntaré una y otra vez. Continuaré preguntándole hasta que esté de acuerdo y mientras lo hago, estudiaré la segunda magia. De esa manera. Por un momento, Rin se quedó absolutamente sin palabras. Por un lado, Sakura prácticamente había declarado su intención de molestar a uno de los individuos peligrosos del mundo hasta que accedió a entrenarla, un acto que fue a la vez valiente y temerario en extremo. Por otro lado, también había dicho que si eso era robando la investigación de Rin, lo que era como decirle a alguien que le extraerías los órganos en un futuro cercano. Si hubiera sido alguien más quien lo hubiera sugerido, el heredero Tosaka los habría golpeado de inmediato con suficientes hechizos y maldiciones para dejarlo cama durante la mayor parte del año. Los dos factores que impidieron esto fueron su amor por su hermano y el hecho de que, incluso con su progreso reciente consciente de que todavía estaba muy lejos de poder igualar a Rider. Apartando eso de su mente, se concentró en el punto más pertinente, que su hermana quería ser alumna de su brillante pero algo excéntrico maestro. Te podría haber dicho a eso, pero incluso mientras pensaba en posibles argumentos, al mismo tiempo pensó en cómo podría responder Sakura. ¿Entrenamiento demasiado duro? Zelrex podría ser un poco cruel con algunas de sus bromas, pero comparado con lo que la heredera Matou había estado que tenía 6 años, no era nada. ¿Que podría ser peligroso? Rin ya podía ver que su hermana estaba más que lista para enfrentar cualquier cosa que se le presentara, siempre y cuando le reunión con Shirou. ¿Compatibilidad? De acuerdo, la afinidad elemental de Sakura era más adecuada para Eavensfeel o posiblemente para Demialog Notilnes que para Kaleido. Dudaba que su hermana quisiera dominar la magia, solo quería encontrar a Shirou. En pocas palabras, a ella no le importaba eso. Tomando una respiración profunda, la maga de cabello negro deliberadamente controló sus emociones y se calmó con fuerza. Tenía que ser metódica al respecto. Hermana probablemente se encontraba en un estado algo frágil en este momento. Probablemente, lo primero que debía hacer era eliminar su solicitud a Zelrek. Una vez que él la rechazó, Rin podría persuadir a Sakura para que actuara como su asistente o ayudante. Después de todo, ahora que el heredero Tosaka estaba vivo, no tenía intención de dejar que el aspirante a héroe pelirrojo se las arreglara solo. Sí, ese fue probablemente el mejor camino a seguir. Una vez que Wizard Marshall se negó a tomar a su hermana como aprendiz, Rin podría canalizar el impulso Sakura en una dirección más constructiva. Aunque lo primero es lo primero. Vamos a llevarte a ti y a Rider a tu hotel. Entonces podemos discutir las cosas apropiadamente. Mientras el trío de mujeres jóvenes salía del aeropuerto, la aprendiz del caleidoscopio mentalmente se dio palmaditas en la espalda mientras comenzaba a refinar en cuenta lo rápido que se le ocurrió, era un curso de acción bastante sólido. Con un poco de suerte sería capaz de lograrlo y esta vez la próxima semana Mato registrada como su nueva asistente. Muy bien, te aceptaré como mi cuarto alumno.
Kishchurzelrechschweinor sintió cierto nivel de placer al ver que la boca de Rin se abría y sus ojos prácticamente se salían de sus órbitas. La mayoría de las V difícil sacarle ese tipo de reacción, pero era tan entretenido ver que definitivamente valía la pena el esfuerzo. La chica de cabello púrpura frente a él parpadeó, luego sonrió radiantemente mientras se inclinaba ante él al estilo tradicional japonés. Gracias por aceptarme como sensei. Haré todo lo posible para ser un estudiante diligente. Oh, él sabía que ella lo haría. Podía verlo en sus ojos. Esta era una chica con una meta, algo que ella quería. No sabía qué era o cómo se relacionaba el aprende, pero en realidad no le importaba. Lo importante era que ese tipo de impulso era justo lo que él quería en un estudiante. Aprender el caleidoscopio no fue una hazaña fácil o segura, por ningún tramo de la imaginación. Simplemente sobrevivir al uso más simple de la hechicería fue gran logro. Luego, una vez que se lograba incluso una medida de poder menor en él, siempre existían los riesgos mentales involucrados con la operación de descargar el poder y el conocimiento de las contrapartes dimensionales. Era muy fácil perder la cordura en la avalancha que provenía de aprovechar esos recursos en general. Significaba que si un estudiante esperaba tener éxito, tenía que poseer las cualidades necesarias. La genialidad era una de esas cualidades, y era un Lupia tenían con creces. Pudieron superar los obstáculos que surgieron en su camino a través de una combinación de puro talento y determinación de mente. Ese talento e impulso, esas eran las cosas importantes, y en caso de apuro uno podía hacerlo sin talento si uno estaba lo suficientemente decidido. No es que la determinación fuera todo lo que esta chica tenía para ofrecer, lejos de eso, de hecho. Podía verlo en ella, la gran cantidad de prana de su conexión, magnífico verlo, aunque él mismo podía reunir cantidades similares al recolectar energía de muchas otras dimensiones, todavía era algo humillante ver un poder contenido en una sola forma. La única vez que había visto tales reservas en una sola criatura había sido cuando se enfrentó a Time Moon. Brunes Tudolf ECR. No es que esta chica estuviera en las mismas ligas, por supuesto. Aunque sus reservas podrían estar a la par, su capacidad para acceder a ellas y usarlas está calidad de sus circuitos mágicos y su cuerpo, y no hace falta decir que ambos eran muy inferiores a los de un Ultimate One. Aún así, probablemente era más PR cualquier ser humano había poseído en la historia desde que terminó la era de los dioses. Agregue el hecho de que su afinidad elemental con los números y mag que se clasificó como un rasgo de hechicería y definitivamente era una alumna interesante para tener. Y cuando llegaste al fondo de la cuestión, por eso la estaba contratando, porque podría resultar interesante. Tanto Rin como Lubia estaban demostrando ser M para educar. Ambos eran brillantes y motivados, pero también fue su rivalidad y personalidad lo que hizo que su tutoría fuera un placer. Su tercer alumno, un J de los departamentos de investigación menores. Aunque talentoso e inteligente, era bastante aburrido y eclipsado por sus dos compañeros aprendices, tanto podía recordar su nombre y lo había etiquetado mentalmente como simplemente número tercero en aras de la simplicidad. Con suerte, su adopción de un cuarto serviría para motivar al joven lo suficiente como para hacerlo interesante o simplemente para que se dé por vencido. Aún tres quisiera darse por vencido, tal vez sería divertido seguir enseñándole. Había algo de potencial allí. Pero... parecía que Rin finalmente había encontrado su voz, si no completamente, al menos lo suficiente para vocalizar su confusión. Aún así, es mejor no dejar que marcha o podría ser muy difícil detenerla. Tu hermana será una buena estudiante, Rin. No ayudar a que florezca tal potencial sería muy indigno. Bueno, eso sonaba un poco mejor que porque quiero. El heredero Tosaka probablemente vería a través de sus palabras después de pensarlo un poco, pero mientras la mantuviera callada por ahora. Volviéndose hacia la chica de cabello púrpura, echó un vistazo a la belleza más alta de cabello púrpura que estaba detrás de ella. Había visto sirvientes antes, durante sus viajes a otros mundos, ocasionalmente se había topado con realidades donde se estaba llevando a cabo alguna versión del ritual Eavensfell. Había mantenido en las sombras prefiriendo no involucrarse. En consecuencia, esta era la primera vez que había estado tan cerca de un Servant con todos sus admitir que la experiencia fue interesante. Como supervisor de la formación del sistema del Santo Grial, estuvo allí cuando tuvo lugar la Primera Guerra. En aquel entonces, mientras 7 sirvientes pasaban la mayor parte de su tiempo en un estado astralizado mientras continuaban las diversas disputas entre los maestros.
Dado que la guerra terminó en un conflicto real, Zelrecht no había tenido la oportunidad de ver de qué habían sido capaces los sirvientes. Otra excelente pieza en el tablero que, con suerte, animaría las cosas. Ahora, las lecciones comenzarán mañana. Estás varios meses atrasado con respecto a tus compañeros, pero estoy seguro de que Rin puede ayudarte a poner materiales que necesitarás conseguir por tu cuenta. Mientras divagaba sobre los futuros planes de lecciones y los preparativos necesarios, se permitió una sonrisa interna. Esto podría ser interesante. Ahora, ¿por qué tenía la sensación de que estaba olvidando algo importante? La habitación era pequeña pero lujosa, una de esas reservadas en la torre del reloj para que los grandes y los poderosos pudieran reunirse y hablar en relativa privacidad. Era en habitaciones como esta donde se hacían alianzas entre casas, donde se hacían tratos clandestinos y donde se tramaban tramas de intriga. Hoy, esta sala en particular era el lugar de reunión de 4 de los señores más poderosos de la torre del reloj. La habitación había sido revestida de bondes que aseguraban que sus palabras se mantendrían en secreto. Esto es ridículo, gruñó el primero mientras su mano golpeaba el brazo de la cómoda silla en la que estaba sentado. La niña es un espécimen de investigación, embargo, la están contratando como la última aprendiz del mago Marshall. Acordado. Dijo otro mientras asentía con la cabeza. Que yo sepa, la niña es una de las pocas que logró acercarse tanto a la raíz en los últimos siglos. Tanto como el azul han podido obtener acceso a incluso si no han entrado, pero esta chica estuvo conectada directamente durante un período prolongado. Imaginen aprender de su estudio. Ese estudio es imposible y lo sabes. Eso vino del tercer miembro de la pequeña reunión, su voz teñida de frustración. No solo sus reservas personales excede registrada, sino que también está protegida por el último sirviente sobreviviente de la Quinta Guerra del Santo Grial. Si de alguna manera lográramos que sea designación de sellado para ella, probablemente perderíamos más de la mitad de la ejecutores si tratáramos de forzarla. Pero piensa en lo que podría ganarse. Insistió el segundo mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, la ruta a casa aún podría estar impresa en su CE, solo imagina la riqueza de conocimiento que podría extraerse de ella. ¿Podría el prana que obtiene a través de su conexión será diferente del prana ambient conexión ha alterado su estructura física de alguna manera? ¿Qué recuerda ella de la conexión? ¿Se puede recrear? ¿Hay tanto que se puede aprender de ella, oportunidad lejos? Como estudiante del viejo vampiro, sabes que está fuera de nuestro alcance, replicó el tercero. Ninguno de los jefes de departamento o los directores estará a colocar una designación de sellado sobre ella si eso significa cruzarlo. Incluso la reina no lo haría y eres muy consciente de lo que siente por los chupasangres. Ese comentario trajo silencio mientras los ocupantes de las habitaciones pensaban en la aterradora joven que era la vicedirectora de la Torre del Reloj. Se decía apóstoles muertos, era casi religioso en su fervor y, sin embargo, a pesar de eso, Bartomelo y Lorelei nunca había hecho un movimiento contra el mago Marsa. Esto estaba sujeta a rumores generalizados y un debate silencioso, especialmente desde que el usuario de la segunda magia verdadera había regresado a la. Has propuesto muchas teorías que iban desde lo complejo hasta lo absurdo. Las dos teorías generalmente aceptadas eran que la reina estaba refrenando su odio con respecto al acuerdo de larga data entre Zelrecht y el misterioso Greg Reloj. La otra teoría era que ella simplemente no estaba dispuesta a enfrentarse a un portador de magia verdadera por la sencilla razón de que sentía que Inevi como la perdedora de tal intercambio, posiblemente de una manera humillante dado el sentido común de Zelrecht. De humor. Cualquiera que sea el caso, el simple hecho fue que incluso entre los escalones superiores de la Torre del Reloj no había nadie dispuesto a moverse contra Zelrecht, tanto el poder como la voluntad para hacerlo en su nombre. ¿Y si aprende el caleidoscopio? Con sus reservas, bien podría ser más poderosa que el mago Marshall en su apogeo. Ahora que era un pensamiento aterrador. Nadie estaba seguro de cómo exactamente Kishur Zelrecht Schweinorg había ideado la segunda magia. En primer lugar se aceptaba que se había debido al genio excéntrico del hombre. Sin embargo, solo había sido un humano cuando lo hizo, aunque absurdamente brillante y convertido en vampiro después de su milagrosa derrota de Crimson Moon, e incluso entonces sus poderes eran solo una fracción de lo que habían sido en su. Pero esta chica poseía un poder enorme e inhumano incluso antes de que comenzara sus estudios en su arte. El solo pensamiento de las alturas potenciales Q con el tiempo fue suficiente para hacerlos estremecerse tanto de codicia como de temor. Incluso si ella es capaz de eso, le tomará años alcanzar tal grado de habilidad.
Las palabras del hasta ahora silencioso cuarto irrumpieron en su debate. He realizado algunas investigaciones sobre la niña. Parece que ella era la hermana de sangre del heredero Tosaka, pero su padre la dio en adopción a una de magos en la ciudad que vigilaban para evitar cualquier pregunta. En cuanto a quién lo sucedería. Esa fue una información interesante. Si la niña había sido entregada a otra familia, significaba que había sido inferior a la niña que su familia se había quedado. Tosaka ya estaba comenzando a desarrollar su propia reputación en la torre del reloj. A pesar de que las personas de etnia oriental eran objeto de cierto ga, incluso sus detractores más ávidos no podían negar el puro genio de la joven. Su hermana no podría ser tan talentosa, no si su padre estuviera dispuesto a de eso abrió posibilidades en todas sus mentes. Quizás podrían ser manipulados, sugirió el primero, aunque se hayan reconciliado, tal división deja cicatrices. Si fuéramos a influenciarlos para reabrir esas fue. Entonces ella todavía estaría protegida por un guardaespaldas más allá de nuestra capacidad de manejar, además de poseer más poder del que podríamos tercero en un tono lacónico. Cierto, pero ella no estaría bajo la protección del mago Marshall. Con su protección eliminada, sería mucho más fácil reunir apoyo para colocarle una designación suficientes recursos, incluso su guardaespaldas y su poder podrían ser eludidos. Yo estoy seguro de que el departamento de invocación espiritual estaría más de la mitad de su número por la oportunidad de estudiar un espécimen como un espíritu heroico encarnado. Esa sugerencia trajo otro momento de silencio, aunque esta vez el aire de la habitación era contemplativo mientras varias ideas pasaban por las mentes de los entonces. Nuestro camino es obvio, declaró el cuarto mientras se ponía de pie, no haremos movimientos abiertos, pero intentaremos manipulaciones sutiles, brecha entre las hermanas y forzar a Lord Zelrech a elegir entre las dos. Está bien, sabe cómo favorece a la heredera Tosaka, por lo que es poco probable que por su hermana menos talentosa. Una vez que se revoque su protección sobre la heredera Matou, usaremos nuestra propia influencia para asegurarla como su investigación. ¿No podría elegir quedarse con ella? Se sabe que Zelrech colecciona a aquellos que le interesan, y una chica con una conexión con la raíz, así como un espíritu guardaespaldas, podría ser una novedad suficiente para que él sea reacio. Separarse de ellos. La sugerencia del tercero fue considerada por un momento, pero luego el primero negó con la cabeza. Es una posibilidad, pero poco probable. Zelrech tiende a ser algo voluble en sus intereses, incluso si la elige a ella en lugar de a su hermana, sería simplemente antes de que se vaya a una de sus excursiones sobrenaturales. Cuando todo está dicho y hecho, todo lo que necesitamos es paciencia y asegurarnos de que la tan poderosa que cuando la designación se le imponga no se pueda hacer cumplir. Los cuatro asintieron mientras se acordaba el plan. Rin se derrumbó en su cama con un gemido exhausto. Hoy día. No había ido en absoluto como ella había esperado. Rodando letárgicamente, alcanzó su mesita de noche y agarró el libro que Sakura le había permitido tomar prestado a regañadientes. Lograr que lo dejara fuera por una sola noche había requerido un poco de conversación rápida, así como un poco de chantaje emocional, pero al final, la adoptada Matou había accedido a hermano lo tuviera por el resto. Noche. Todavía no había tenido la oportunidad de leerlo correctamente. Diablos, apenas había tenido la oportunidad de leer el mensaje rayado en el frente y la primera habían sido tan agitadas, una cosa que llevaba a la otra aparentemente sin pausa. Esta sería la primera vez que había tenido la oportunidad de leerlo correctamente. Sentándose sobre sus almohadas, abrió el tomo y comenzó a asimilar lo que estaba escrito allí. Esta parte parecía interesante. Se trataba de los diversos poderes que Shirou había logrado obtener en la nueva dimensión en la que se encontraba. Shirou, cabeza de bloque que podía ser lo suficientemente terco como para hacer llorar a las montañas, y ahora de alguna manera había logrado obtener los dioses. Era como una especie de extraña broma cósmica. A ver, este tenía un nombre raro. Rule of the Underworld, ¿qué podría hacer eso? Annette Berent Fensword no era miembro de ninguna de las grandes casas nobles. Su familia tenía solo unas 5 generaciones, nada de gran importancia en Torre del Reloj. Los Fensword apenas habían comenzado a establecer una línea familiar de investigación y poseían una riqueza moderada en comparación con la asociación. En general, había muy poco de su familia que destacara de alguna manera. Annette estaba decidida a cambiar eso. Sabía que ella misma tenía un talento ligeramente superior al promedio, pero estaba decidida a compensar la diferencia esfuerzos.
tenía la intención de seguir el ejemplo de Lord el Mello y el segundo. A decir verdad, había sido su ejemplo lo que le había dado la esperanza de Conti, una familia con solo 3 generaciones reconocidas de linaje mágico y, sin embargo, ahora era uno de los profesores más respetados de la organización. Además, la heredera de Fensworth esperaba poder emular su éxito con sus propios esfuerzos. Para demostrar que, aunque su clan era modesto, todavía podía tener a Torre del Reloj. Y si al hacerlo podría terminar llamando la atención de su ídolo, pues bien. Annette fue sacada de sus pensamientos sobre posibles romances futuros por una repentina erupción de ruido en el dormitorio contiguo al suyo. Por supuesto que sabía quién era el que se alojaba allí. Rin Tosaka se había ganado una gran reputación no solo después de haber sido contratada como Apre Marshal, sino también debido a la ahora legendaria discusión que había tenido con el heredero de la familia Edelfelt. Aparentemente había sido sobre una habita dormitorio, pero al final la habitación en cuestión estaba hecha un desastre, al igual que el vestíbulo exterior, las escaleras que conducían a la planta baja y el M-recepción. No hace falta decir que después de descubrir que vivía justo al lado de tal Annette, una persona enérgica, había terminado teniendo algunas noches incómodas. Finalmente decidiera que era poco probable que el aprendiz japonés la volara junto con el resto del piso. Por supuesto, ahora mismo estaba empezando a preguntarse si esa evaluación había sido completamente precisa. Le tomó un momento reconocer cuál era el sonido que la había perturbado, y ahora que lo había identificado, deseaba no haberlo hecho. Porque, si tuviera que ser completamente sincera, describiría lo que escuchó como carcajadas locas, alegres y dementes. Difícilmente la descripción más halaga era completamente cierto. Al escuchar esa alegría, la primera imagen que me vino a la mente fue la de Rin Tosaka parada en un ático, vestida con una bata de cabello y ojos salvajes y extraños aparatos eléctricos en el fondo con un rayo jugando a través de ellos mientras se reía. ¿De qué risa exacta? Francamente, si un cadáver cosido y conectado a electrodos, Annette no se habría sorprendido en lo más mínimo. Sacudiendo la cabeza para disipar esa imagen absurda, la heredera de Fensworth tomó nota mental de dejar las clásicas películas de terror que disfrutaba. Los F claramente se estaba excediendo si estaba teniendo tales vuelos de fantasía. Aún así, no pudo evitar preguntarse qué había hecho que Tosaka se pusiera así.